¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Adrián Cárdenas Montes de Oca y recibe por favor un cordial abrazo donde quiera que estés y espero que sigamos compartiendo este trabajo juntos. Yo haciéndolo y tú disfrutándolo. El tema de hoy es muy interesante porque bueno, aunque todos leemos los textos, a veces dejamos pasar por alto algunas cosas. Bienvenidos. Muchos leemos, a veces pocos prestamos atención, pero ahí están. Ahí están unos secretos que puede encontrar quien sea. 9 secretos guardados en el Kybalión. Te invito a que vuelvas a leer y te comento que todo está allí, tomado del texto tal cual lo podemos ver todos y cada uno de nosotros. Secreto 1. Según el Kybalión, Abraham, nacido aproximadamente en 1813, antes de nuestra era común, esto según Wikipedia, fue contemporáneo de Hermes Trismegisto, el escriba de los dioses que residió en el antiguo Egipto en los días en que nosotros, esta raza presente de los hombres, estaba en su infancia. Y se lee: si las leyendas son verdaderas, un instructor de ese venerable sabio fue Hermes, y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han servido para iluminar las innumerables enseñanzas que han sido promulgadas desde su tiempo. Te recuerdo que la palabra Sikh indica que así tal cual está escrito en el libro, al menos en la versión que yo tengo y te puedo compartir. Entonces, Abraham, sí, el origen de las religiones judeocristianas, fue contemporáneo de Hermes. Luego entonces te invito a buscar en la Biblia mucho de lo que hemos aprendido. Y dice: todas las cosas fundamentales y básicas contenidas en las enseñanzas esotéricas de toda raza pueden ser atribuidas a Hermes, esto según el libro. Incluso las más antiguas enseñanzas de la India tienen indudablemente sus raíces en las enseñanzas herméticas originales, y esto es de mi autoría. Sin embargo, pasan los autores de largo a muchos maestros orientales de antes de esa época, pero ese es un tema para otro video muy interesante, porque definitivamente, por eso pongo la fecha de nacimiento de Abraham, pues también está el maestro Krishna, los maestros Tao, Mao Tse, Lao Tse, Confucio y otros tantos, el maestro Buda, claro, Gautama. Pero bueno, ahí está en el Kybalión y es para aprender. Segundo secreto: las enseñanzas originales de Hermes han sobrevivido gracias al traspaso de las palabras de la verdad a esos preparados para recibirlos. Enseñanza que está establecida en el Kybalión como sigue: donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos para su enseñanza se abren de par en par. Y de nuevo, en otra cita: cuando los oídos del estudiante están listos para oír, vienen los labios a llenarlos con sabiduría, pero hasta que estemos listos. Y por eso confío que estos videos que hago de todo corazón llegarán a quienes deben de llegar en el momento que deben de llegar, así como me llegaron a mí o te llegaron a ti. Recuerda, no forces nada. No invites a quienes tú crees que están más preparados para leer esto, porque no siempre es así, te llevas buenas decepciones. Pero su actitud acostumbrada es la de estar siempre estrictamente de acuerdo con el otro aforismo hermético, también en el Kybalión, y esto es muy fuerte, ¿eh? Obvio, entendamos el contexto. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Por ello existen los símbolos y las exigencias para quienes aspiramos a obtener esos conocimientos. Te recuerdo que hay hasta 7 niveles de encriptación en muchos de los textos sagrados. Y para eso, por ejemplo, el Zen se preocupa y guarda sus secretos, sus enseñanzas bajo de verdad mucha encriptación. Necesitas meditar mucho para entenderlos.
Los principios y los tesoros que te estoy mostrando también requieren de eso. Y esto es porque, bueno, yo insisto, la educación transforma y tiene las mismas bases que es la espiritualidad. Para lo siguiente, apaguémonos al contexto para entender que los seguidores de Hermes siempre observaron el principio del secreto en sus enseñanzas. Ellos no creían en aquello de arrojar perlas ante los puercos aunque sucede y te despedazan, te lo digo por experiencia, sino más bien se atenían a la enseñanza pura. La leche para los bebés, carne para los hombres fuertes. Insisto, entendamos el contexto, ¿ok? Haciendo referencia a que la enseñanza debe ser gradual y administrada. Por eso recalco, la educación transforma y tiene las mismas bases que la espiritualidad. Hasta que estás preparado te destetan, te empiezan a dar papillas, comidas más sólidas, poco a poco hasta que puedes disfrutar platillos excelsos. Cuarto secreto. La enseñanza por ello ha sido transmitida de maestro a estudiante, de iniciado a hierofante, de labio a oído. Cuando fue escrita, su significado fue velado en términos de alquimia y astrología, de modo que solo aquellos que poseyesen la clave o el símbolo, ve ese video que ya hice por favor, te va a ayudar mucho, pudieran leerla correctamente. Esto se hizo necesario a fin de impedir las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, que combatieron la doctrina secreta con fuego y espada, estaca, horca y cruz. Y es que todo aquello que hace pensar e iluminarse al ser humano siempre será perseguido por los opresores, porque a final de cuentas eso necesitan borregos. Por ello es necesario que tu aprendizaje de otras ciencias la realices, para así poder abrir el cofre del conocimiento. Y te pregunto, ¿quién tiene hoy las llaves? Muchísima gente. Sí, hay mucho que saber y aprender en YouTube, pero una cosa es saber y otra tener el conocimiento. ¿Quién merece hoy el conocimiento? No te preocupes. El cosmos sigue funcionando con sus leyes. Siempre te lo diré, como un relojito. Cuando tengas que aprender algo, te acercarán a quien lo haga, a quien te enseñe, a quien te comparta lo que necesites aprender. Y cuando lo hagas, seguirá la siguiente lección. No te preocupes, esto ha sido así y seguirá así, pese a que hoy se puede acceder al conocimiento fácilmente. 5. Los principios básicos del arte de la alquimia hermética, lo cual, contrario a la creencia general, trataba del dominio de las fuerzas mentales antes que de los elementos materiales. La transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en vez del cambio de una clase de metal en oro. Las leyendas como la de la piedra filosofal, que hasta salió en Harry Potter, que convertiría el plomo en oro, solo son una alegoría relacionada con la filosofía hermética. Porque primero tienes que tener una mente perfeccionada, ser un lanú, un estudiante, porque de qué le serviría a cualquiera saber convertir plomo en oro. Yo pienso que le haría más daño que bien. Imagínate, ¿qué harías si tuvieras ese don? Piensa en el toque de Midas. 6. La verdad es que bajo la química, la astronomía y la psicología materiales, esto es, la psicología en su fase de acción cerebral, los antiguos poseían un conocimiento de astronomía trascendental llamado astrología, de química trascendental llamado alquimia, y de psicología trascendental llamado psicología mística. Poseían el conocimiento interno, así como el conocimiento externo, exotérico y esotérico,
así como la transmutación mental materia de esta lección. Esto es tal cual, así aparece en el texto, Ahora bien, ¿de qué nos sirve saber esto? Que eso es lo que tengo que aprender y entender. Leer mucho sobre psicología, astrología y otras ciencias. 7. Hagamos una distinción entre religión y teología, entre filosofía y metafísica. Religión para nosotros, y aclaro, los autores del Kybalión, significa esa realización intuitiva de la existencia del todo y la relación de uno con él, mientras que teología significa, también según los autores, los intentos de los hombres por otorgarle o adscribirle personalidad, cualidades y características, sus teorías concernientes a sus asuntos, voluntad, deseos, planes y designios, y su asunción del oficio de mediadores entre el todo y la gente, es decir, de sacerdotes, pastores. Ya te imaginarás para qué. Continúa el 7 diciendo, filosofía significa para nosotros, los autores, la pesquisa o búsqueda tras el conocimiento de las cosas cognoscibles y pensables, mientras que no los lastimen mis hermanos, metafísica significa el intento por llevar la pesquisa sobre y más allá de los límites y a regiones incognoscibles e impensables, y con la misma tendencia que la de la teología. Insisto, esta es la opinión de los autores del Kybalión, muy debatible para su amigo Adrián, para mí sí, y también merece otro video, va a ser muy interesante. Porque bueno, definitivamente todos somos filósofos y de la filosofía surge la metafísica, porque es parte de ello, y será interesantísimo trabajarlo. Ahora, y consecuentemente dice, tanto la religión como la filosofía significan para los autores cosas que tienen raíces en la realidad, mientras que la teología y la metafísica parecen como cañas rotas, enraizadas en las arenas movedizas de la ignorancia y no proporcionando nada sino el más inseguro soporte para la mente o el alma del hombre. No insistimos en que nuestros estudiantes, dicen los autores, acepten estas definiciones. Las mencionamos meramente para mostrar nuestra posición. Y es aquí que recuerdo el simbolismo o el símbolo del loto. ¿Lo recuerdas? Búscalo. Está en uno de mis videos. Y luego vuelves a ver este séptimo secreto. Y platicamos, ¿va? Será interesantísimo. 8. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Ya entendimos entonces que los principios también tienen aspectos. Los escritos herméticos están llenos con referencias a la aparición de la paradoja en la consideración de los problemas de la vida y el ser. Pero siempre se debe estar advirtiendo a los estudiantes contra el error de omitir el otro lado de cualquier cuestión, porque todo tiene siempre dos extremos. Recuerda, tomar uno es olvidarse del otro, pero sin embargo puedo caminar hacia un lado sin dejar de percibir o pensar en el otro. ¿Cómo que se te ocurre? Por ejemplo, ciencia y religión. Continuamos con el octavo secreto. Las advertencias deben estar dirigidas a los problemas de lo absoluto y lo relativo, que dejan perplejos a algunos estudiantes de filosofía y que hacen a tantos pensar y actuar contrariamente a lo que se conoce generalmente como sentido común, y prevenir a todos los estudiantes que estén seguros de captar la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo.
no sea que se queden embrollados en el lodazal de la media verdad. Es como aquello que dice, maestro, quiero saber más, y le dice el maestro, sí, termínate tu té, disfrútalo y luego te sirvo más. Piénsalo, es un koan zen, por cierto. Y las medias verdades no existen, acuérdate. 9. Por ello, la verdad absoluta ha sido definida, tal cual dice, como las cosas tal como la mente de Dios las conoce o las percibe o las hace, mientras que la verdad relativa, sí, como las cosas tal como la razón más elevada del hombre las entiende. Sin embargo, nosotros los humanitos tenemos muchos niveles también. Y así, mientras que para el todo el universo puede ser un mero sueño o el resultado de una meditación, no obstante, para las mentes finitas que formamos una parte de ese universo y lo ven a través de facultades mortales, el universo es muy real en verdad y debe ser considerado así. Por ello, la alquimia mental es: cambia tu forma de pensar, controla tus pensamientos y poco a poco irás cambiando tu mente y la mente universal seguirá tus pasos. Hasta aquí hoy, nos vemos pronto. Como siempre, recibe un cordial abrazo y de verdad es un honor, un placer hacer estos videos para ti. Te agradezco que me regales un tiempo de tu vida para aprender y que yo pueda compartir. Gracias por regalarnos tu like y suscribirte. Un abrazo. Hasta pronto. Caminar despertando, desde el nido del águila en Cuautla, Morelos, hasta el nido de las serpientes en Cancún, Quintana Roo, desde los dominios de Don Goyo hasta las playas del mar Caribe del señor Coculcán.